Bienvenidos, bienvenidas. Estamos ya en Notas y Letras y les saludamos a Maris Tamborrell. Hola, buenas tardes, y Rebeca Santiago. Rebeca, ahora no está con nosotros Gustavo Fernández, pero le mandamos un saludo desde acá. Y tenemos un programa que ya es tradicional en Notas y Letras, porque cada que tenemos este festival de poesía de Letras en la Mar, tenemos algunos de los poetas invitados a este festival. Y en esta ocasión nos acompañan 3 poetas. Sí, nos acompaña George de Rivas. George, muchas gracias por estar aquí. Gracias George, a ustedes, gracias. Encantado de estar aquí. Y también está con nosotros. Sí, va a estar con nosotros también, que está por entrar, Silvia Eugenia Castilleros y Luis Armenta Malpica. George de Riva es poeta, por supuesto. George, también veo que aparte de ser poeta y ensayista, también tienes una especialidad en minorías. Bueno, fue una fase de mi vida. Sí. Fui presidente y secretario general de una ONG que trabajaba después de la caída de la pared de Berlín. Sí. Tomó iniciativa para la problemática de las minorías en Europa Central y Oriental. Y bueno, hubieron lugar muchas conferencias internacionales con el apoyo del Consejo de Europa, la Unión Europea, Ministerio de la Cultura, bueno, y organicé numerosas conferencias internacionales, sobre todo en Budapest, sí, porque tenía muchos problemas de minorías, con la minoría de los húngaros en Rumanía, por ejemplo, 2 millones. Bueno, duró 10 años y fue una parte importante de mi vida, sí. Sí, sí. Para entender mejor el problema intercultural, el porvenir de Europa, y bueno, eso me gustó mucho y me dio mucho trabajo. Sí. George nació en Argelia, naciste en Argelia. No, yo soy de nacionalidad francesa, pero nací, por decir, en la minoría hispánica andaluz de una parte de la Argelia que se llama Oranía. Uh-huh. 80% de la población europea era de origen española. Uh-huh. Y así, bueno, la lengua de mis abuelos estaba siempre presente, no de nivel universitario, claro, pero bueno, popularmente, porque hablamos en casa y también en los cafés, restaurantes y todo. Es una parte desconocida de la historia, bueno, no muy importante, pero tengo que decirlo. Sí, una lengua materna, porque hablas un magnífico español. Y que afectivamente, desde el punto de vista emocional, sí que es muy importante para mí, sí. Y bueno, también ya tenemos aquí con nosotros, está con nosotros Silvia Eugenia Castillero. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, bienvenida. Gracias. Silvia es doctora de Letras Hispanoamericanas de la Universidad de Sorbonne. Recibió el título de la Universidad de Sorbonne, así es. Directora de la revista Lubina de la Universidad de Guadalajara, poeta y ensayista, por supuesto. Gracias. Y también está con nosotros Luis Armenta Malpica. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, Buenas bienvenido. Poeta, editor, director de la editorial Mantis. Y Luis, fuiste miembro del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Jalisco, ¿no es? Bienvenidos los 3. Gracias. Muchas gracias. Y ahora pues estos 3 personajes de la literatura y de la poesía nos acompañan en el Festival de Letras en la Mar, que inició el día de ayer con un recital en los Arcos del Camino Malecón y que continúa el día de hoy en la Plaza Lázaro Cárdenas a las 7 de la tarde, 7:30 de la tarde. Les invitamos para que vayan y escuchen todo esto de poesía que estamos disfrutando en el puerto. A mí me tocó escuchar la conferencia de George acerca de Orfeo y Eurídice, ajá, la voz y el silencio, la palabra y el silencio. Y él hablaba del oído, un tercer oído, de cómo poder escuchar la poesía. Y me gustaría que cada uno de ustedes diera su definición acerca de qué es la poesía, de por qué debemos de seguir escuchando poesía. Bueno, voy a intentarme recordarme lo que he dicho ayer.
claro, no es una innovación ¿cómo decir? El vínculo entre el poeta y el lenguaje y el sonido, pero me di cuenta que había una prevalencia de la experiencia del sonido en la poesía, en ciertos poetas seguramente, y que se seguía la estela órfica que quiere reunir nuevamente siempre la poesía y la música. Bueno, eso fue una cosa que me interesó, me inspiró. Y luego, como he escrito un libro titulado Orfeo a orillas de Ebre, con 7 variaciones sobre Orfeo y Eurídice, me tocó, hace un mes me invitaron aquí para que dé una conferencia. Yo no sabía, me puso a escribirlo. Entonces, pronto, y bueno, agradezco esa posibilidad. Y bueno, que he dicho ayer, pues, desarrollé la cuestión de prevalencia del oído interior del sonido que te despierta antes de que te levantes la mañana, y bueno, como dice el poeta René Char, un sonido que se levanta antes que ti, que tú sigues, y que bueno, hay una cierta poesía que debe ser proveada de ese eco anterior que no podemos definir, pero bueno, que nos hace soñar a una situación anterior, original de la lengua. Bueno, eso pasa con los poetas. Entonces, bueno, eso que desarrollé ahí un poquito, citando muchos poetas, notablemente Saint-Jean-Perse, el poeta del Premio Nobel, porque vivo cerca de y René Char, también Novalis, Hölderlin, y José Luis Borges también, porque él también desarrolló esa idea en un ensayo sobre poesía, y habla de este misterio de la palabra antigua, de la tradición, pues podemos decir, inmemorial, que que supera la racionalidad, y explica, por ejemplo, la palabra Sunder, y el dios Tunor de los países nórdicos, y dice que cuando pronunciaba la palabra Tunder, veía también el dios y el trueno y todas las fuerzas elementales y toda esa dimensión cósmica que habita el alma del poeta. Bueno, por eso me interesa mucho, porque más o menos también fue mi propia experiencia de poesía, inseparable de ritmo y música, y también como lo quería lo quería el poeta Mallarmé en Francia, quería recuperar la música en favor de la poesía. Bueno, siempre sueños de poetas, y bueno, eso también me lo remontó. Entonces, como dice José Luis Borges, las palabras originalmente no tenían más un sentido riguroso, pero más abierto, eran metáforas. Cada sonido era ya metáfora. En el primer amanecer supuesto del mundo, y bueno, de esa noche anterior surge ese eco y esa palabra que no sabemos lo que es, porque si yo supiera lo que es poesía, de ninguna manera no podría escribirlo. No puedo explicar por qué escribo poesía, sino que es un cantar encima de un precipicio. Y bueno, y eso también me interesó por la problemática de Orfeo, que va a buscar una parte de su alma, que es Eurídice, que yo he identificado como posiblemente el silencio anterior a la palabra. Eso se inscribe en una tradición que dice que la escucha es el sentido propio del lenguaje poético. Bueno, eso me parece más o menos mi propia experiencia. Eso es lo que puedo decir sobre eso. Muchas gracias. ¿Podemos ir a corte? ¿No? Seguimos. Para ti. Bueno, yo comparto esta visión de la poesía. No hay que olvidar que la palabra primero fue dicha antes que escrita, ¿no? Y que, como en la música, una palabra para que se entienda necesita un silencio.
Entonces la poesía, la literatura en general, pero la poesía en este caso, requiere estos silencios que con las notas, con cada palabra se va a volver posiblemente un sonido, una sonoridad, una resonancia que puede ser o no rítmica, y entonces podríamos llamarla o no música, pero que nos va a permitir la hilación de un discurso, la retención de un discurso, porque también se aprendían los poemas, se cantaban los poemas porque no estaban escritos. Para poderlos recordar, les ponían música, les ponían ritmo. Esto ayudó a la memoria y se mantiene este estado de la poesía en que sea un impulso del silencio a la palabra. Este impulso es lo que yo diría que es la resonancia, que es el sonido que podría ser la música necesaria para un poema o para un verso por lo menos. Sí. Bueno, yo considero que la poesía y bueno, en general la literatura va de las imágenes que percibimos en la vida diaria a las imágenes que no vemos. O sea, por eso este llegar al misterio, ¿no? Claro que nunca atrapamos el misterio, nunca llegamos al misterio, pero yo creo que el arte en general lo que busca es develar ese misterio y es llegar de lo que tenemos, de lo que vemos, de lo que percibimos, a lo que no tenemos, a lo que no vemos. Entonces, bueno, partiendo de ahí, considero que yo sí creo pues que la poesía es, y se ha dicho mucho, ese pináculo, ¿no? de la literatura, o sea, es la expresión, el género más fino, porque es música. O sea, yo sí creo que la poesía es canto. Así inició, pero sigue siendo. O sea, yo creo que la palabra en la poesía toma esa dimensión sonora, resonante, como decía Luis, y que va de ese silencio que es total, donde no hay nada, a la resonancia, que es esa, como decía San Juan, pero lo digo de otra manera, ese silencio ya acompañado, ¿no? No soledad acompañada, sino silencio acompañado, silencio ya con todo este sentido. Porque también otra de las cosas que yo creo que es importante es que la literatura, la poesía, se hace con las palabras de todos los días. Y claro, lo que hace el escritor y el poeta, pues ya lo repito, más en un sentido de que tiene que trabajar con esos ritmos, esas cavidades sonoras de las palabras, pero entonces lo que sucede es como una especie de alquimia. Entonces, con este lenguaje de todos los días, se elabora una alquimia que transmuta las palabras. Y entonces llegamos al sentido. Se le da un sentido a las palabras a través del poema. Wow. Sí. Explicaciones maravillosas, la verdad. Sí, o sea, explicaciones que nos hacen a muchas gentes que tal vez no entendemos o no somos poetas, comprender un poquito de dónde sale, de dónde viene todo ese sentido de la poesía, ¿no? ¿Por qué no nos comparten algo de esta música y de este canto? ¿Por qué no podemos Vamos a leer? un corte primero. Regresando, ¿nos leen algo de su poesía? ¿Sí? A lo mejor puedes leer un no fragmento. había previsto porque lo tengo solamente en francés. No importa. No importa. Bueno. ¿No? Pero regresando ahí es donde está el sonido. Sí. En un momento. Didon, la reina de Cartago, hablando con Europa. Mais ta promesse nous est délice et qui nous vient de la lumière délienne et court sur les landes et les bruyères de l'Irlande à la lyre celtique. Et ta promesse nous est délice qui court de Galice en Galicie, et le songe nous est mystère d'amour, voguant de Phénicie en quelques mers de félicité. Mais demeureras-tu longtemps aphone, aux roses d'amour polyphone et qui rayonnent sous les typhons oligopsones? Resteras-tu aphone, toi Europe, plongée en une nuit atone et descendue aux enfers comme Perséphone? Et ton retour sonnera-t-il comme l'hymne à la joie, aux roses du futur écloses dans l'œil d'un universel cyclone? Ô toi, pétri d'amour millénaire, échapperas-tu aux filles de la discorde
et à l'enfer de Tisiphone, vêtu d'une robe ensanglantée aux portes du Tartare, et figure de proue du vaisseau de l'amour, courant du Portugal à l'Oural, nous feras-tu vibrer encore la corde de nos âmes accortes et sororales. Muchas gracias, George. Una pregunta, había yo leído también, y ya tengo siempre un poquito de miedo con las cosas que uno lee, que mucho de tu obra poética está inspirada, digamos, en ese lirismo épico, en un realismo místico y espiritual. Bueno, cuando hablo de realismo, hay que definir un poco mi propia experiencia. Sí. Por ejemplo, he escrito esta obra, la realidad cotidiana influye también. Claro. Mi hija estaba estudiando ciencia política y estaba estudiando el problema de los inmigrantes que atravesían el Ebre. Sí. Y yo tenía la idea de hacer algo con Orfeo. Y me vino la idea de hacer bajar de las estrellas, de la constelación de la Lira, Orfeo, siguiendo, porque el poeta implicado a la realidad trágica de la historia, siguiendo el camino de los inmigrantes. Y bueno, eso que dice ayer en introducción, pienso que también que Hugo Gutiérrez Vega, cuyo nombre evoca la estrella más brillante de la constelación de la Lira, quizás ha cruzado su alma la bajada de Orfeo, el poeta venido para, como decía Dostoyevsky, para salvar el mundo con su pareda, con su ninfa Eurídice. Eso es el tema y bueno, entonces eso es realismo para mí, místico, porque veo otra obra que he escrito también se llama lo que la paloma dice a la rosa, y Rosa es el nombre de mi madre, que murió hace 2 años, y yo pasando el río para ir a la casa donde estaba, he visto una paloma blanca que me miraba y se da un vuelto en su cama, ¿no? Y cuando entré en su cuarto y me dijo, ya no quiero más comer, ahora he venido y yo he escrito esa obra, lo que dice la paloma a mi madre, la rosa. Bueno, eso para definir, porque eso bueno, lo que entiendo yo por realismo, implicación real del ser, del hombre, bueno, y de la mujer, bueno, del poeta. Claro. Y la otra cosa, el lirismo épico, sí, bueno, porque eso que dice Orfeo a orilla del Ebre parece ser una obra lírica, épica también. No puedo definirla porque tendríamos claro. que leerla, y bueno, de todas maneras evoca la mitología. Sin mitología yo no hubiera podido escribir, porque yo me inscribo en la estela de una tradición un poco antigua, que hace como dice un poeta, obra obrada, bueno, no, sin pretensión, pues no soy un poco incapaz, aunque a veces me vengan fulgores de escribir 3 poemas y todo con mucha intensidad, bueno, espero que lo escribo también, pero la dimensión narrativa, como lo sugería Borges, Jorge Luis Borges, también habla de esa tradición también inglesa, Blake, Milton y todo eso, sin pretensión. Y como vengo del Mediterráneo, como dicen, bueno, no puedo seguir la estela de Dante ni todo, pero intento escribir ese tipo de obra claro. contemporánea. Bueno. Maravilloso, gracias. ¿Quién más nos comparte? Bueno, voy a leer un poema que es de un libro que se llama En un laúd, La Catedral, y esto es a partir de una mística a la cual quemaron ahí en París, frente al Hotel de Ville, por sus ideas muy avanzadas sobre Dios. Sí. Deslumbrada, frente a la luz incandescente, reflectores, cámaras, el desfile, la moda, los silbanes del vestido, fénix levantas, traspiés entre los velos, harapos de antigüedad en la piel, descreída o turbia, cabalgas tus pasos, pasarela, borde, quieres lo vasto sin lo sutil. Ese incólume andar aquieta la herida del vientre en llamas,
el infierno atormentándote hasta el juicio, montaña, llanura, un valle completo para guardar el olvido como gajo cayendo del fuego, gajos de lumbre, de luz en pequeñas luciérnagas abatidas, hacia la nada juntas en incienso. Confundes una milésima parte con el todo, anonadada vas, deslumbrada por bisutería y telas fosforescentes, sin alma, no gritas, no suplicas, modelas belleza, pero caes, no mendigas, aguardas la riqueza. Todas las criaturas presentes y futuras que has sido pasan por el espectro de tu figura en llamas. De perfil y de frente eres 1000 personas, un cuerpo y un corazón. Con fuerza defiendes la levedad de tu color y tu forma, cada vez mayor, crecida, total. Por eso te maldigo y sigues por la alfombra roja. La fuerza también es la pasión, el sentimiento, no solamente el ritmo, o sea, sí hay ritmo, claro, pero también estos tipos de emociones se ligan al ritmo. Yo creo que sí, yo creo que la poesía, que es ritmo y es música y es, repito, sentido, por supuesto, su cometido es finalmente transmitir emoción, claro. Con intensidad, mucha intensidad. Sí. Sí. Sí, además ella lee bastante más intensa. Sí, sí. Y esto que mencionas, que los críticos le llaman tono, que debe de existir en todo poema, inclusive en los poemas fríos, reflexivos, hay un tono reflexivo, claro, ¿no? Que corresponde a lo que se quiere decir, a la intención de las palabras, no a la música, que sería el ritmo, que es una de las bases, también uno de los pilares de un poema. Es que María Auxiliadora nos comentaba en otro programa, ¿te acuerdas? Sí. Que a partir de un poeta, no me acuerdo ahorita el nombre, que la música quedó un poquito de lado para dar cabida más a las emociones. Entonces podías escribir poemas que tuvieran más emoción, ¿no? O más intención de emocionar, de sensibilizar, que buscar más esa melodía de la que hablábamos también. Es cuando estábamos hablando un poco de la poesía contemporánea puesta frente a la poesía clásica. Y entonces ella nos empezó a explicar, digamos, ese cambio que hubo entre la poesía clásica y la contemporánea. Quizá el término es, por eso acotaba yo en la primera intervención, música, ¿no? Sí. Yo prefiero la palabra ritmo, sí, porque los ritmos pueden ser cortados, entrecortados, muy jazzísticos. En cambio, si entendemos melodía o armonía o música, parece todo mucho más estéticamente equilibrado. Claro. Y los otros son rompimientos, que también crean, también llevan un ritmo, también trabajan el latido y la pulsación, la manera como se va a leer un texto. Aunque no sea armonioso, aunque parezca que no está rompiendo los ritmos tradicionales. Exacto. Sí. Es que ha cambiado, ¿no? También digamos, la música del poema ha cambiado a lo largo de la historia, ¿no? Sí. Y simplemente los ritmos de vida han cambiado. Entonces, también en el poema. Claro. ¿No? Claro. Entonces eso se va reflejando. Por supuesto. Ajá. Sí. Y de todas maneras, de ninguna música el poeta puede considerarla suficiente, ¿no? Solamente su música, pero bueno, va con el ritmo y el sentido, la intensidad, el mensaje. Posiblemente, bueno. Y el tono sí es muy importante. El tono, muy importante, sí. Luis, ¿nos podrías...? Bueno, yo leo un fragmento porque hago textos muy largos. Es un poema que se llama Luna Rosa, para Nick Drake, de un libro, Saludos a la Familia, que compendia estos autores que estaban rodeados del folk americano a partir del Hotel Chelsea de los años 60, 70, todo el movimiento hippie, su convivencia, Janis Joplin, Jim Morrison, Leonard Cohen, y este le corresponde a otro de los que murieron jóvenes, Nick Drake. En una gota puede ser una lágrima, existen desde el primer momento los restos del naufragio. Aunque falte la lluvia, su olor nos adelanta. Algo de polvo existe en estas piedras que desata el camino. Algunos aparejos que preguntan por las otras orillas del viajante. Pero quienes no lloran por vergüenza
hay un atajo, una muerte distinta, pero hacia el mismo puerto. He tenido a la muerte entre mis brazos, aguanté sus rasguños y el latido violento de su sangre en mis sienes, el agudo porqué, incapaz de respuesta como un ferrocarril en las llanuras. Pasamos pabellones, estandartes sin puerto, nos quedamos sin agua y sin respiro. De todo esto, hace poco. Da lo mismo decir algunos años, y todavía me asustan los fantasmas en los cuales sumerjo la cabeza cada noche. Esa mullida caja funeral, recuerdo del océano, de la que me sostengo a cada gota. Duele más esta muerte, porque ya no es la mía. La poesía siempre trata estos temas tan profundos. La muerte, la eternidad, la vida, la noche, el silencio. Siempre se circunscribe a estos, o también puede tocar temas más cotidianos, más ligeros. Bueno, es que la muerte es cotidiana, la tenemos todos los días con nosotros, y el amor también, y la creencia en pues algo. Sí, es que es... Entonces son tan profundos o tan inmediatos o tan domésticos como uno quiera, ¿no? A mí me parece, yo toco mucho el tema de la muerte, pero parte de hechos tan sencillos como que Nick Drake tomaba pastillas para poder dormir, se los puso en el cereal, puso más pastillas de las que necesitaba y se quedó dormido, ¿no? Es un hecho común, el desayuno, y a partir de ahí hace todo un cambio en su vida, un cambio tan radical que vamos, ya no está en el mundo de los vivos, y está la incógnita de si fue suicidio, si fue una distracción, pero entonces yo diría, estos son los temas de siempre, porque somos los mismos hombres desde todos los tiempos, ¿no? Cambian las situaciones ordinarias, pero seguimos esas pulsaciones, muchas animales, otras aprendidas, pero que nos mantienen vigentes, vitales, perturbados, conmovidos, y esto va a ser justamente las grandes emociones humanas, ¿no? El amor, la muerte, la conmoción, el misterio, los grandes temas. Que pueden ser tan profundos o tan ligeros como es la vida misma, ¿no? Como los trata el autor también. Poeta. Y como los trata el poeta. Esos son los temas de siempre. Exacto. Son los grandes temas de la poesía. Sí. O sea, Que se repiten a lo largo de la historia. El amor, la muerte. La noche oscura La de San noche Juan. oscura, Sí. el Juan alma. Este. Sí, El alma. sí. Yo tenía una inquietud, Luis, tú como editor, ¿cómo está la poesía? O sea, ¿cómo están los libros de poesía? O sea, yo he leído que los libros, la ficción, la novela, tiene un momento de vida, se acaba, pero la poesía tarda mucho en venderse. Un libro de poesía no sale tan rápido como en un momento dado sale una novela o sale un libro de ficción. Los ritmos son distintos. Mi editorial se dedica solamente a la poesía. A la poesía, yo Tenemos lo sé. 20 años trabajando poesía, 300 títulos. El promedio de venta, según las librerías, el distribuidor, son 7 años para un libro de poemas. En un tiraje de 1000 a 2000 ejemplares, en un país de tantos millones como es México. Pero es un ritmo que a mí me parece el adecuado, porque la novela tiene un boom, tiene una explosión, ¿no? Tiene una mercadotecnia que le está avalando, que a los 2 meses, 6 meses, 2 años, cuando mucho, ya no es novedad. Exacto. La poesía no se compra como novedad. Es un artículo que vas a estar leyendo a pausas, con toda la lentitud y en la comunión de tu espacio, lo más íntimo que puedes generalmente, aunque se puede compartir en lecturas, entonces requiere otro tiempo, que es como si tú tienes una pareja, ¿no? Yo creo que es como tener amigos, vas a la plaza, te tomas un café y en 3 horas se acaba el tema. En cambio con tu pareja, con tu amante, vas a durar lo más posible con él y vas a querer regresar a los 8 días o a los 15 días. Creo que la relación con la poesía es así, mucho más apasionada, mucho más íntima, más descarnada, porque le buscas al interior más cosas que a otro tipo de cuerpo, el cuerpo de la narrativa. Entonces por eso requiere este tiempo largo, detenido, sustancioso, muy frutal, muy frucioso, ¿no? Casi delicuescente, diría yo, que se vuelva líquido este cuerpo, las palabras se adelgacen lo más posible, las estiramos, y mientras más las estiremos, más nos van a durar, más nos van a convencer. Porque yo creo que en la poesía no hay modas. Tú lees a un poeta, lees una poesía, muchas veces quieres volver a buscar algo de ese poeta o quieres releerlo 1, 2, 3, 4 veces, porque la poesía hay que leerla de a poquito y hay que irla entendiendo y hay que tener una introspección hacia la poesía, ¿no? De otra manera no se entiende. Entonces, esa era mi duda, esa era mi pregunta, ¿qué sucede en la parte editorial, ¿no?
Sí, en México está muy sano en poesía, hay muchas corrientes no modas, corrientes estéticas, hay una variedad de registros, de voces, la gente muy joven, por ejemplo, está en cierta tendencia que de pronto se separa de lo que se hacía convencionalmente o que el canon ha registrado ya como tradición, pero esto nos da la oportunidad a los editores de tener un material mayor, diversidad que ofrecerle a los lectores. Si lo vemos como un producto mercantil, si lo vemos como lectores, es mucho más rico el panorama, tenemos mucho más libros, posibilidades de leer, y tienes toda la razón, leemos un poema, 2 poemas de un libro, es muy raro leer de golpe, entrada por salida, un libro de poemas, porque como te conmociona tanto, de pronto no vamos a resistir al relámpago, ¿no? Entonces lo dosificamos, aguantamos ese golpe, ese poema, después nos vamos a otro. La novela exige cierto tiempo de tensión para que se vayan acumulando y recreando las situaciones. Y esta parte anecdótica, cronológica, no la puedes suspender porque te pierdes entonces de la historia. Como en los poemas hay poca historia, o es lo menos importante, te vas a quedar con más cosas, más sustanciales, y por lo tanto te van a golpear más. Creo. Yo quería hablar un poco de los ecos, que nos hablen de estos ecos de los que hablaba George, este eco, decías tú, el sonido que se levanta en el silencio antes de que tú te levantes, estos ecos antiguos que todos escuchamos, y bueno, relacionándolo con el tiempo en que vivimos, como decía Damaris, que estamos metidos en un ritmo mucho más acelerado, aparte como con mucho ruido, y palabras como silencio, como ritmo, no las procesamos tan rápido, ¿no? Por el tiempo en que vivimos. No, todo lo ha dicho. Creo que la relación del poeta, de la poesía, al misterio de la lengua, del lenguaje, es bastante diferente, sin orgullo, lo digo, con mucha humildad, de la narración, de los romances o de la novela. No es la misma perspectiva, es una cosa. Y yo pienso, como decía el poeta Saint-Jean-Perse, otra vez, que porque hablando también de cuerpo líquido, bueno, proceso líquido, y es decir que el mar o la mar es un quinto elemento, otra dimensión que yo pudiera identificar como el éter sonoro, que te habita y tú no sabes por qué. Bueno, es una diferencia, y por eso también el título del evento, magno evento que vimos aquí, Letras en la Mar, es entrar en esa quinta dimensión, la esencia para mí resonante de la poesía, que más grande que tu pequeña personalidad. Y letras también, por proceso de resonancia y de relación al lenguaje, como Victor Hugo, que decía que su alma estaba puesta por Dios, que honoraba, en el centro de un inmenso eco sonoro. Lo había ya dicho como otros. Entonces nada de nuevo, como decimos, que por cada uno tiene su estilo. Pero letras, para mí, las letras, como decía Gaston Bachelard también, si leyendo no oyemos ya las palabras, y las letras regresan al nivel supuesto de vibración original de ese éter sonoro. Entonces la letra puesta en la mar vienen a renacer de la visión órfica que empieza. Entonces decimos siempre que la mirada de Orfeo, escribir, un poeta francés dice, escribir nace con la mirada de Orfeo, pero es una mirada transfigurada, como decía Paul Claudel, que la mirada se transforma en oreja. Es mi humilde experiencia, pero no puedo decir más otra cosa. No sé qué fue la pregunta, la verdad. Sí, hablando de eso. Tenemos que ir a los corte. ecos y cada tono, y como lo ha dicho también Silvia, la música está en constante evolución y todo, y bueno, la configuración de la poesía cambia, seguramente. Vamos a ir a un corte. Gracias por seguir aquí con nosotros. Les recordamos que estamos aquí en vivo en la cabina, y les recordamos también que estamos con los poetas George de Rivas, Silvia Eugenia Castillero y Luis Armenta Malpica. Y bueno, estamos comentando acerca del silencio y de
y de los ritmos que tenemos en la vida actual. Sí, y de los ecos. Y de los ecos. Bueno, Sí. pues sí, realmente estábamos diciendo ahorita, antes de entrar al aire, que antes, en el siglo XIX, se leía más poesía. O sea, la poesía ocupaba un lugar más importante entre la vida cotidiana de las personas. Y lo que ha sucedido, me parece, es que esta velocidad con la que se ha ido viviendo el siglo XX y XXI es brutal. Ahora ya hacemos poco caso de los ecos, justamente. O sea, el eco es una especie de cavidad, de repetición, pero digamos de resonancia, ¿no? Sí. De repetición en ese sentido, de ese resonar la voz, o resonar la vida, resonar la experiencia. Y yo creo que la poesía recoge todo esto, y sin embargo, ahora ya no se lee, en general, digo, hay mucha gente que lee, pero es una gran minoría. Cada vez es una minoría mayor, ¿sí? Esto de los lectores de poesía, porque, por un lado, se vive a gran velocidad, o sea, es muy vertiginoso. Por otro, se ha perdido el oído. Yo en mis clases les leo a los chavos. Les digo, a ver, escúchenme. Ya no saben escuchar. Entonces yo leo. Les leo poemas, les leo cosas, porque no se concentran. Todo es la imagen, los mensajes por el celular, por la computadora, ya no escuchamos. Entonces, ese escuchar, ese sentido del oído se ha ido perdiendo. Y el poema es oído. O sea, sí que digo, es el género que más es para ser escuchado, más que los otros, por lo que ya dijimos anteriormente. Entonces, sí estamos ante este panorama difícil para los poetas y para la poesía, pero también lo comentábamos ahorita, afortunadamente existen festivales como el que estamos viviendo estos días aquí en Puerto Vallarta, que la poesía invade la ciudad, no nada más a los poetas, ¿no? Sino realmente la poesía en este festival, que me ha gustado mucho eso, se está imponiendo a la gente. ¿Eso hace eco en la gente? No es que se imponga, es decir, se está imponiendo en los lugares públicos, en el mercado, en la plaza. Entonces la gente, pues, la escucha. Y estoy convencida de que la poesía es un género que las personas necesitan, pero no la viven. No hay esa dimensión en la vida, en las casas de las personas, donde la poesía se viva. Sí, no se puede leer así poesía nomás por receta. Se vive, es una dimensión que se vive a diario. ¿Cómo se vive? Pues escuchando poemas, leyendo, viviendo de manera mucho más lenta. O sea, se necesita otra velocidad, dándole importancia al gusanito que va a convertirse en mariposa. Ya nadie ve esas cosas, lo pisa. O sea, contemplativa. Sí, contemplar ¿sabes? Las pequeñas cosas que existen en la vida diaria, las pequeñeces, lo infinitamente pequeño o lo infinitamente grande, esos infinitos entre los que estamos los humanos, ya no se viven, sí se viven porque estamos ahí atrapados, pero ya no se contemplan. Pero hay lugares, hay hogares o hay espacios en los que sí se vive eso, como ahorita nosotros o como el festival o etcétera. O sea, entonces esas dimensiones nos sensibilizan a la poesía. Sí, es cierto. Luis, ¿tú Sí, la aldea global nos ha llevado a lo exterior, ¿no? No nada más con las cuestiones de imagen, que sí es el sentido que más se trabaja, sino hacia todo hacia afuera. De hecho, Facebook es una muestra muy palpable. La gente pone lo que está comiendo, lo que está pensando, lo que está haciendo, y difícilmente volvemos
a esta resonancia, pero hacia adentro, ¿no? Al interior. Más que el ámbito, el medio contemplativo, yo creo que es regresar a lo humano, y el primer humano que conocemos es uno mismo. La poesía te lo permite, y entonces, viniendo de fuera el sonido, como en el caso de la lectura de poesía, te va a permitir el desarrollo del resonar al razonar. Que esta palabra que escuchaste cobre sentido en ti. Va a llevar un tiempo, va a llevar mucho trabajo, porque estamos acostumbrados siempre hacia afuera, y no empezar a tomar para nosotros. Esto que no es un acto egoísta, sino es un acto de lo más humano, ¿no? Darte cuenta de quién eres, cómo funcionas, qué eres, dónde estás, las preguntas ontológicas de toda la vida, es darles un poco de espacio en tu tiempo. Pueden ser 3 minutos, pueden ser 2 horas a la semana o al mes, pero te va a reconciliar con ciertas partes tuyas que creías olvidadas, que han estado oxidadas un poco, y que la poesía te puede permitir recordarte que hay una sección de lo humano que te estás perdiendo, que tiene que ver contigo, que tú arreglas, compones o completas el mundo a partir de esas experiencias, pequeñas o grandes. Es cierto, es muy cierto, y yo creo que en estos ritmos que vivimos de la inmediatez se ha ido perdiendo esa capacidad que ustedes están comentando, ¿no? Seguro. Seguramente. La intensidad es silenciosa y su imagen no lo es, dice un poeta, y es que es verdad. Y perdimos, es una forma de resistencia, de preservación de un santuario, no sé cómo decirlo, la vida interior también, porque todo está objetivado, ¿no? Y Facebook, peor que todo, y donde pierde esa dimensión esencialmente humana y también sin religión dogmática, pero divina. Eso es el problema. Y poesía, me parece, puede respirar a nivel del hombre tiempo que no es el tiempo del hombre. También, porque hay una ventana, parece una ventana como los mitos. Es un mito también, un poema. Una ventana abierta es una cosa que no podemos definir. Así pero es. bueno, algunos poetas dicen que es la origen de todas las religiones. Bueno, pero yo no sé. Sí. Y esto es forma de resistencia muy importante ahora para conservar los rostros infinitos de la vida que se olvidan. Eso fue lo de mi ensayo que titulado la poesía al peligro del olvido, citando a algunos poetas y escribiste yo también, pero bueno. Estoy totalmente de acuerdo, en resonancia con mis amigos aquí presentes. Y otra cosa también muy muy grave de la que subraya mucho George Steiner. George Steiner, muy importante. George Steiner dice cómo, o sea, él pues en sus libros pone en evidencia cómo se ha corrompido el lenguaje. El lenguaje político, el lenguaje comercial, se utiliza el lenguaje, pero para lejos de lo que decía Luis de individualizarnos, interiorizarnos, al contrario, nos convierten en una masa. Entonces, es una corrupción total del lenguaje. Pero, saben, tanto el lenguaje político como el lenguaje comercial, cómo hacer que la gente pierda esa interioridad y esa individualidad para quererse parecer a todos. Y entonces usar las marcas que nos vuelven importantes, ¿no? Y en cambio, esto es completamente otro camino que el camino del arte, porque el camino del arte al final de cuentas es en el arte nada más cada uno de nosotros lo capta de diferente manera. Hay una subjetividad total. O sea, uno encuentra su yo en el arte. Sí. Y esa obra de arte nos vuelve únicos, ¿sí? Así es. O sea, uno nada más la capta de una manera. Cada persona lo percibe de diferente manera, porque cada persona tiene en su alma diferentes historias, diferente vida, diferentes amores, todo lo que cada uno compendiamos en nosotros mismos, ¿sí? Entonces nadie puede ver una obra de arte de la misma manera. Y la obra de arte se completa en cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, el arte nos individualiza. El lenguaje corrompido, como dice Steiner, nos hace masa. Y George Steiner, para terminar, tiene una cosa lindísima que él dice que
que en un libro que se llama Gramáticas de la Creación, dice que el cruce de la percepción, bueno, más bien de la gramática pues de la creación es el cruce de percepción, experiencia y sentido. Sí. Y a mí me parece increíble esa definición, digamos, esa gramática. Esa es la verdadera gramática humana. Sí. Y si usted disfrutó el programa que estamos a punto de terminar, les invitamos de verdad. Pocas veces tenemos en Puerto Vallarta la oportunidad de escuchar a personas como Silvia, como George, como Luis, como María Encarnación, como Tomás, como todos los que están viniendo a compartir no solamente su trabajo, sino su experiencia, ¿no? Todo lo que han vivido, sus conocimientos, su vida. Entonces, de verdad, vaya, venga, interésese por lo que está sucediendo. Hay ahorita una conferencia en el cual hay una conferencia a las 6:30 de María Auxiliadora sobre el graffiti y el arte público. Sí, sobre el sobre el arte, me parece que es la imagen o la... Es el graffiti y el arte público. Ajá, algo en la denuncia en América Latina, algo así, muy importante. A las 7:30 en el Parque Lázaro Cárdenas está el recital poético, después está en Belarias a las 9:30 un recital poético que están invitados todos los que quieran participar a leer sus poemas también, a las 9:30, bajo la luna de Vallarta, y en varios lugares está todo el programa, de verdad, no se lo pierda. Inviten ustedes a ver, chicos. Bueno, sí, no hay que tenerle miedo a la poesía. A mí me parece que con la narrativa el autor toma de la mano al lector y se tienen que acompañar en el camino. La poesía tiene un puente, no tiene que ir acompañado de nadie, y entonces uno sabe a qué hora va a estar del otro lado. Depende de uno y esto es mucho más fácil. Al contrario de lo que se piensa, es más fácil leer poesía, porque no tienes que estar acompañando al autor todo el tiempo. Lo vas a hacer a la hora. Entonces los invitamos. Muchas gracias por estar en el programa. Gracias, Silvia. Gracias, George. Gracias, Luis. Al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Y a todos los que nos escuchan, de verdad, dense una vuelta. Van a estar en el Mercado Lázaro Cárdenas, en la Biblioteca Los Mangos, en la Preparatoria Jacobo, hoy en los Arcos del Malecón. Entonces los invitamos a que disfruten y se sumerjan en esta quinta dimensión. ¿Cuándo tienen ustedes esa oportunidad? Vamos a la quinta dimensión de Letras en la Mar. Maravilloso. Y bueno, hubieron lugar muchas conferencias internacionales con el apoyo del Consejo de Europa, la Unión Europea, Ministerio de la Cultura, bueno, y organicé numerosas conferencias internacionales, sobre todo en Budapest, porque tenía muchos problemas de minorías, con la minoría de los húngaros en Rumanía, por ejemplo, 2 millones. Bueno, duró 10 años y fue una parte importante de mi vida, sí. Y para entender mejor el problema intercultural, el porvenir de Europa, y bueno, eso me gustó mucho y me dio mucho trabajo. Sí. George nació en Argelia, naciste en Argelia. No, yo soy de nacionalidad francesa, pero nací, por decir, en la minoría hispánica andaluz de una parte de la Argelia que se llama Oranía. No 80% de la población europea era de origen española. Y así, bueno, la lengua de mis abuelos estaba siempre presente, no de nivel universitario, claro, pero cosa que me interesó, me inspiró. Y luego, como he escrito un libro titulado Orfeo a orillas de Ebre, con 7 variaciones sobre Orfeo y Eurídice, me tocó, hace un mes me invitaron aquí para que dé una conferencia, y yo no sabía, me puso a escribirlo. Entonces, pronto, y bueno, agradezco esa posibilidad. Y bueno, que he dicho ayer, desarrollé la cuestión de prevalencia del oído anterior del sonido, que te despierta antes de que te levantes la mañana, y bueno, como dice el poeta René Char, un sonido que se levanta antes que ti, que tú sigues, y que bueno, hay una cierta poesía que debe ser proveada de ese eco anterior que no podemos definir, pero bueno, que nos hace soñar
una situación anterior, original de la lengua. Bueno, eso pasa con los poetas. Entonces, bueno, eso que desarrollé ahí un poquito, citando muchos poetas, Bienvenidos, bienvenidas. Estamos ya en Notas y Letras y les saludamos Damaris Tamborrell. Hola, buenas tardes, y Rebeca Santiago. Hoy Perdón, sí. Rebeca, ahora no está con nosotros Gustavo Fernández, pero le mandamos un saludo desde acá. Y tenemos un programa que ya es tradicional en Notas y Letras, porque cada que tenemos este festival de poesía de Letras en la Mar, tenemos algunos de los poetas invitados a este festival. Y en esta ocasión nos acompañan 3 poetas. Sí, nos acompaña George de Rivas. George, muchas gracias por estar aquí. Gracias George, a ustedes, gracias. Encantado de estar aquí. Y también está con nosotros. Sí, va a estar con nosotros también, que está por entrar, Silvia Eugenia Castilleros y Luis Armenta Malpica. George de Riva es poeta, por supuesto. George, también veo que aparte de ser poeta y ensayista, también tienes una especialidad en minorías. Bueno, fue una fase de mi vida. Sí. Fui presidente y secretario general de una ONG que trabajaba después de la caída de la pared de Berlín. Sí. Tomó iniciativa para la problemática de las minorías en Europa Central y Oriental. Les invitamos para que vayan y escuchen todo esto de poesía que estamos disfrutando en el puerto. A mí me tocó escuchar la conferencia de George acerca de Orfeo y Eurídice, ajá, sí, Eurídice. La voz y el silencio, la palabra y el silencio. Y él hablaba del oído, un tercer oído, de cómo poder escuchar la poesía. Y me gustaría que cada uno de ustedes diera su definición acerca de qué es la poesía, de por qué debemos de seguir escuchando poesía. Bueno, voy a intentarme recordarme lo que he dicho ayer. Claro, no es una innovación ¿cómo decir? El vínculo entre el poeta y el lenguaje y el sonido, pero me di cuenta que había una prevalencia de la experiencia del sonido en la poesía, en ciertos poetas seguramente, y que se seguía la estela órfica que quiere reunir nuevamente siempre la poesía y la música. Bueno, eso fue, pero bueno, popularmente, porque hablamos en casa y también en los cafés, restaurantes y todo. Eso es una parte desconocida de la historia. Bueno, no es muy importante, pero tengo que decirlo. Sí, una lengua materna, porque hablas un magnífico español. Y que afectivamente, desde el punto de vista emocional, sí que es muy importante para mí. Sí. Y bueno, también ya tenemos aquí está con nosotros Silvia Eugenia Castilleros. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, bienvenida. Gracias. Silvia es doctora de Letras Hispanoamericanas de la Universidad de Sorbonne. Recibió el título de la Universidad de Sorbonne, así es. Directora de la revista Lubina de la Universidad de Guadalajara, poeta y ensayista, por supuesto. Gracias. Y también está con nosotros Luis Armenta Malpica. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, Buenas bienvenido. Poeta, editor, director de la editorial Mantis. Y Luis, fuiste miembro del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Jalisco, ¿no es? Bienvenidos los 3. Gracias. Muchas gracias. Y ahora pues estos 3 personajes de la literatura y de la poesía nos acompañan en el Festival de Letras en la Mar, que inició el día de ayer con un recital en los Arcos del Camino Malecón y que continúa el día de hoy en la Plaza Lázaro Cárdenas a las 7 de la tarde, 7:30 de la tarde,